Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Keren Hola, mi nombre es Lucero. y esto es TV Giret. Amor, salvación y restauración. Hola, Lucero. Hola, Keren. Y pues bueno, este es el tercer video del tema Dos naciones entre pandemias. Si no entiendes la secuencia, te invitamos a que veas los dos videos anteriores que llevan el mismo nombre, Dos naciones entre pandemias, primera, segunda y tercera parte. Te invitamos a que los veas, te suscribas, le des like y comentes si tienes alguna opinión acerca del video. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Sigámonos cuidando, sigamos cuidando a nuestra familia, a nuestras personas adultas y a nuestros niños. Y pues comenzamos. Hola, Dios nos bendiga. Soy el pastor Marce. Estamos pastoreando a la iglesia Giret en Puebla, del país de México. Es un honor poder estar al frente y poder compartir la palabra de Dios. Esto es TV Giret. Jesucristo salva, restaura y nos ama. Para entender un poquito lo de dos naciones entre pandemias, te comento. Aunque surgen tres, en definitiva, hablamos de dos naciones entre pandemias, pero pues surgen tres. Una es la nación de Israel, otra es la iglesia entresacada de todas las naciones haciendo una sola nación, que el apóstol Pedro lo menciona que somos nación santa, pueblo de Dios, adquirido para él y para anunciar las virtudes. Y cuando hablamos de una tercera nación, podríamos hablar de toda la gente que no ha sido redimida por nuestro Señor Jesucristo, toda la gente que no conoce a Jesús de una manera personal. Y esto es para que entendamos un poquito. Aunque desde el nacimiento de la humanidad, allá con Adán, ya viene un virus, que es el virus del pecado. Ahora, es responsabilidad de la iglesia el que esto pueda solucionarse. Hablando del problema que estamos pasando de este virus llamado COVID-19, Dios quiere usar a la iglesia y por eso tenemos que hablar de ello. Ahora, cuando hablamos de Israel, él le falló a Dios, desobedeció, y cada que desobedecía, por cierto, según la historia, venían guerras, venían pestes y venía destrucción para Israel. En caso de la iglesia, en Apocalipsis nos menciona a 7 iglesias y los pecados de cada iglesia, aunque hay dos que no se lo demanda. Hablamos de 2 iglesias, una iglesia rendida, obedeciendo, otra obedeciendo y trabajando, y que su trabajo le provocaba el no pecar porque estaba muy ocupada haciendo todo por amor. Y entonces en esas 7 iglesias nos habla de la iglesia en todo el mundo. Los que hemos creído en Jesucristo y hemos sido redimidos y somos salvos por haber recibido a Jesús en nuestro corazón. Entonces, de ello queremos hablarte un poquito. Cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, Dios le reconoce su arduo trabajo y su paciencia de cómo lo ha hecho. Y todo dice que lo hace por amor de Jesús. Aunque también a ella le demanda y le dice que ha dejado su primer amor. ¿Cuál es su primer amor? El que ha dejado de predicar el evangelio. Ha dejado de presentar el plan de salvación a la gente que no le conoce. Si hablamos de las grandes ciudades, pues ya mucha gente ha sido evangelizada, desde luego, pero uno debe de estar persistiendo, aunque hay otros lugares donde falta que se predique el evangelio. Nos hemos encerrado a veces en un conformismo y en una comodidad como iglesia, y trabajamos arduamente, como lo dice, con paciencia, con amor. Mas sin embargo, hemos dejado de proclamar el evangelio y traer gente al nuevo nacimiento de lo que es en Cristo Jesús. Y por eso le dice que se arrepienta. En el caso de Esmirna, le está diciendo que es una iglesia que ha pasado tribulación, ha pasado pobreza, pero también le está diciendo que es rica en Dios. Y le dice que lleva una vida consagrada a través de estar rendida al Señor. Una iglesia rendida al Señor prácticamente tiene los oídos abiertos para estar oyendo lo que Dios está diciendo a través de la palabra y obedeciendo. Y por eso se habla del caminar bajo la gracia de Dios.
Hay que rendirnos. Como iglesia hay que rendirnos. Y a Pérgamo le dice que no ha negado la fe. Igual es una iglesia que persiste y que está hablando de la fe de nuestro Señor Jesucristo, pero le dice que ha caído en idolatría. Y aquí vemos el ejemplo de Israel. Para ello vamos a ver Números 25 y vamos a empezar a entender un poquito mejor de que la iglesia se le ha dado la responsabilidad y siempre nos pone como ejemplo a la nación de Israel. Números 25, del 1 al 3, dice así: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Aquí vemos que Israel se contaminó tomando para sí mujeres de otro país, con una cultura a la cual Dios le había dicho no es correcta por la idolatría, con costumbres que a Dios también le aborrecía, y sobre todo la idolatría. Y dice el 2, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó así a sus dioses. El 3 dice, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Israel caía en idolatría y Dios le llamaba a juicio, porque se enojaba, se llenaba de ira. Ahora, no es que Dios fuera envidioso, simplemente quiere lo mejor para su pueblo y no quiere distracción. A veces nada más vemos el lado negativo de la disciplina, del azoto, del castigo, del juicio, pero realmente no vemos las bendiciones y las promesas. Podríamos decir que la pasamos mal y es por nuestra culpa, nuestra responsabilidad, no es por Dios. En sí lo que nos azota, nos disciplina o nos enjuicia es el pecado. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y luego en el 31:16 nos dice de la siguiente manera de por qué fue la causa de que Israel cayó en esta idolatría. Dice así en el 31:16. He aquí, por consejo de Balán, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Quién fue Balán? Balán fue un profeta que Moab fue y le dijo, ve y profetiza maldiciendo a la nación de Israel. Queremos ganar esta batalla, queremos destruirlos. Y el profeta dijo que no hablaría si no venía palabras de Jehová y que es más, no podía maldecir al pueblo de Israel porque está bajo pacto, bajo bendición. Sabemos que varias ocasiones lo fueron a ver para que maldijere a Israel. Este hombre llamado Balán, un momento dado, dijo, yo sé cómo hacerle para que ellos puedan provocar que Israel pierda. Y entonces da un mal consejo que provocó que Israel fuera azotado y disciplinado por Dios. Y dice así, he aquí, estoy leyendo Números 31:16, he aquí que por consejo de Balán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Pecado, muerte. Ellos estaban bien. Entonces cuando aquí estamos viendo a la iglesia de Esmirna, le está diciendo, no ha negado mi fe, pero es idólatra, cayó en idolatría. A la iglesia en el mundo le ha pasado así. Idolatría tiene que ver con darle preferencia, darle lugar y darle tiempo a lo que nos distrae de los propósitos de Dios, a lo que nos distrae para que no busquemos a Dios como debe de ser y darle el tiempo que Él merece, en agradecimiento, en adoración, en búsqueda, en predicar el evangelio. Y por eso así le dice en este caso a Pérgamo. 4, la cuarta iglesia es Tiatira.
ella le dice que ha hecho muchas obras, que tiene amor y que tiene fe y que tiene mucha paciencia y que sus obras aún dice que son mayores y mejores que las de atrás. Pero también admite que ha permitido la idolatría y lo peor todavía, tiene ministerio dentro de la iglesia que está animando a que la iglesia sea idólatra. No es lo mismo que la idolatría te alcance de allá afuera que a que tengas un ministerio adentro de la propia iglesia que está promoviendo idolatría. Y esto le había pasado a Tiatira. Es lo que dice la palabra de Dios. Y por eso Dios le dice también a esta iglesia que se arrepienta, que se aparte de esa idolatría, que inclusive saque a ese ministerio y que va a empezar a azotar y a disciplinar y a tener juicio sobre ese ministerio que está promoviendo idolatría ahí adentro. ¿Qué había pasado? Habían entrado con la doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes eran ellos? Había sido un diácono de una iglesia. Tomó fuerza, se hizo famoso y se metió con esa doctrina y empezó a infectar a las diferentes congregaciones, a las diferentes iglesias, aunque había un centro, un lugar donde estaban promoviendo toda esta doctrina, la idolatría. Y por eso Dios le dice, arrepiéntete, aunque también sabemos que le da promesas a cada una de las iglesias de las cuales estamos hablando. Y luego le habla también a Sardis. Sardis hace obras que provocan que se vea viva. Inclusive dice que también Sardis le ha dado el nombre de que está viva, pero realmente está muerta. Vamos a ver Apocalipsis 3:2 para que entremos un poquito más ya en ello, porque esto, como ya lo hablamos un poquito atrás, entonces tenemos que ya detenernos un poquito en esto. Cuando le habla a Sardis, Apocalipsis 3, versículo 2, aunque en el 3:1 le está diciendo, escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Pero en el 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Quiere decir que hacían el trabajo a medias, que no hacían el trabajo con gusto. Entonces, le está diciendo a Sardis que hace obras que provoca que se vea viva y que el mismo nombre de Sardis le habla de que dice que ese nombre tiene la interpretación de que está viva, pero realmente Dios la ve como muerta. ¿Por qué? Porque sus obras dice que están mal hechas. Está haciendo, y comentaba, de que a veces la iglesia o parte de la gente, hay cosas que la hacen de una manera apática, de una manera indiferente, de una manera con flojera, con pereza, de una manera porque el pastor lo dijo, no me queda otra, o es el testimonio que tenemos que dar, pero pues yo ya ni lo haría. La murmuración, la crítica de que no les gustan como se deben de hacer las cosas de acuerdo a la autoridad pastoral, en fin. Y entonces Dios empieza a exhortar muy duro a esta iglesia que también tiene que arrepentirse. Vamos a leerlo en Apocalipsis 3. Dice así, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, está hablando a la iglesia de Sardis. En el 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ya no había amor para hacer las cosas. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí estamos hablando de lo último, el arrebatamiento de la iglesia. Comparto esto que aunque ya lo dije atrás, para mí es importante, porque el Señor a mí me dio algo muy fuerte que me hizo pensar mucho y lo sigo pensando todavía. Una semana antes del día 28, sábado, ya veníamos pensando y planeando que era el último domingo, 29, que íbamos a hacer la reunión. Y el día sábado 28 estaba viendo la conferencia de nuestro doctor López Gaitel y dice palabras como estas, en definitiva, todos en casa. Entramos en la fase 2 y es todo un mes.
Más tardecito, cuando me fui a dormir, meditando, planeando qué voy a hacer a la iglesia, cómo la vamos a despedir, me dormí. En la noche viene un ángel y me dice: dile a mi iglesia si está segura de su salvación. Confróntalos preguntándoles para que se aseguren de su salvación. Eso fue todo. Yo vine y compartí con la iglesia. Y yo me quedé con la idea: o sucede el arrebatamiento y Cristo viene en esta situación de que estamos pasando, vamos a pasar, o también podemos morir. Y de todos modos, para el cristiano, pues es dormir con Cristo, irse con Cristo, pero asegurar la salvación. Y aquí está diciendo, hablando ya de la casi la antepenúltima iglesia, ¿verdad? En este caso de Sardis, que él está diciendo, el 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero dice el 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Qué hermosa promesa, que en medio de todos los defectos y errores de la iglesia, siempre hay un grupo que está buscando la santidad. Por eso decimos que entre toda la iglesia, hablando de las 7, o hablando de las iglesias del mundo, va a escoger Dios a un grupito de diferentes y hacer un grupo gigante para sacar a toda la iglesia de los 4 ángulos de la tierra y llevarnos. Es lo que el Señor nos enseña aquí en cuanto a Sardis. Gloria a Dios. Y luego el Señor nos lleva a Filadelfia. Pero ahí voy a leer hasta el 5. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vestiduras blancas en la tierra, acciones buenas del cristiano redimido, hijo de Dios. Vestiduras blancas del cielo, arrebatamiento, vámonos para estar con Dios. Y luego la 6 es Filadelfia, y le está diciendo, aunque tienes poca fuerza y no has negado a Jesús, por ello tan solamente tienes una puerta abierta en el cielo que no se va a cerrar. Qué promesa tan hermosa. Entonces estamos viendo que a Esmirna le dice que es una iglesia rendida y no le reprocha ningún pecado y que por eso puede servirle. Pero a Filadelfia le está diciendo que tiene poca fuerza y que no ha negado a Jesús y que el Señor le mantiene abierta la puerta. Vamos a leer en el 3:7 y dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Qué bendición para la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué lindo, seguir hablando de Jesucristo. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mira nada más, hasta Israel, los judíos pueden reconocer, ¿verdad?, a la iglesia Filadelfia, por su trabajo, por su amor, por la palabra, por guardar el nombre de Jesús. El 10 dice, por cuanto has guardado las palabras de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo digo esto, iglesia, si no se ha completado el número de los quebrantados, esto va a continuar y va a empeorar. Lo que Dios quiere es quebrantar a la iglesia para que esto se transforme. Simple y sencillamente, así como más adelante habla también de los degollados, cuando dice, hasta que se complete el número de los degollados, Dios va a hacer justicia. Así también aquí puede estar pasando esto. Cuando se complete el número de los quebrantados, de los cristianos que tienen que arrepentirse, buscar a Dios con toda su fuerza, entonces Dios puede empezar a quitar
esto y traernos un mover poderoso, un avivamiento sobrenatural. Pongamos atención a lo que Dios está hablándonos y hagamos lo que estaba en este caso haciendo Esmirna, una iglesia rendida, o en el caso de Filadelfia, una iglesia que ama al Señor Jesús, que está buscando obedecerle continuamente con todo su corazón. Bendito sea el Señor por eso. Y seguimos leyendo. Estamos leyendo en el 3:7. Vamos en el 10 que lo acabamos de leer. Dice el 11: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, sé persistente en hacer la obra de Dios conforme Jesús lo ordenó. Esto se le llamaría a la manera de Jesús. El que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la última es la Odisea. Y ella le dice que no es fría ni caliente. Dice el 14: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío y caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí diría yo a la iglesia que buscó a Dios y que ha estado buscando a Dios por puros intereses personales. No está de mal que Dios nos bendiga con economía, pero se clavan tanto y se hace idolatría por casas, por buenos carros, por ropas de marcas, por paseos, por diversiones. Mira dónde vino a pegar esto. En Semana Santa, cuando harta gente sale a pasear, a divertirse. Hoy las playas vacías. ¿Qué está hablando Dios a la iglesia? Y tiene que ver con Semana Santa, con algo muy fuerte, porque habla de que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús en su sacrificio en la cruz del Calvario. Y mira cómo Dios, cuando dice voy a detener esto, lo voy a detener. Por eso en el video pasado hablábamos acerca de que Dios decidió ponerle una pausa a toda la tierra. Todos tenemos que entrar a esa reflexión en el nombre de Jesús. Seguimos leyendo, estamos en el 3:14 y dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, te voy a desechar. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso decía, si se completa el número de los quebrantados, podemos cambiar la situación. Si no nos quebrantamos, podemos continuar con esta situación. Yo he dicho esto: cuando Dios empieza algo, ya no lo detiene. Ya no lo va a parar y va a continuar hasta que se haga lo que Dios está diciendo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Una vida transformada, buenas acciones está pidiéndonos Dios como iglesia, y que nos unjamos la vista, que veamos bien lo que Dios nos dice en su palabra. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Qué bueno que dice que nos ama. El requisito es, dice: arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ni tan siquiera le está hablando a la gente que no conoce a Dios. Hemos usado este pasaje para evangelismo, qué bueno, pero seamos reales. Aquí le está hablando a la iglesia. 21, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No de vencer a otras cosas, sino a vencer lo que nos domina. Nuestra naturaleza, nuestra carne, el pecado.
Y en el nombre de Jesús derrotar a Satanás y destruir este virus y detener esta pandemia en el nombre de Jesús. La iglesia tenemos la responsabilidad, tenemos que empezar. La Biblia dice que el juicio de Dios empieza primero en casa. Oremos para que Dios tenga misericordia. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 28, 22. Aleluya, gloria a Dios. Porque estamos hablando de dos naciones entre pandemias, en este caso Israel, pero también hablamos de una tercera nación que es toda aquella que no ha sido redimida por la sangre de Jesús. Todos aquellos que han negado a Jesucristo. Una tercera nación. Y que estas dos naciones podemos traer el cambio al resto de esta nación. Mira lo que Dios le dice a Israel. Primero, en el 28:1 empieza a platicarle acerca de todas las bendiciones que le va a mandar si es que guarda y obedece sus mandamientos. Pero mira lo que le dice a Israel si desobedece, precisamente en el 22 al 24. Dice, Jehová te herirá con tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con anublo, y te perseguirá hasta que perezcas. Tremendo, tremendo. Por eso que Israel, la iglesia, tenemos la responsabilidad de transformar a través de la obediencia. 23. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Tremenda palabra de Dios exhortando muy duro. Pero qué hermoso cuando Dios decide traer paz y salvación. Usando profeta Isaías le dice a Israel de cómo va a solucionar su vida. Y hablando de la iglesia también, podría decirte ahorita lo que dice Romanos 10, lo que dice San Juan 3, para mostrarte la solución de la iglesia y desde luego la gente que no conoce a Cristo. Asegurarse de su nacimiento y llevar a nacimiento espiritual a la gente que no conoce el evangelio. Pero a nosotros como iglesia y a los judíos, ¿qué les dice? Mira Isaías, ¿qué es lo que le dice a la nación de Israel y desde luego a nosotros? Isaías 1:18 le dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Yo decía, hasta que se complete el número de los quebrantados de corazón, arrepintiéndose para que Dios detenga todo esto, o nos quebrantamos en la presencia de Dios voluntariamente. Y es mejor, es padre pasársela orando, buscando la presencia de Dios, disfrutando y orando por esta situación. Ahí me quebranta ver a nuestros médicos llorando y sufriendo, llenos de miedo, y algunos con todo el esfuerzo y con todo el nervio de miedo, diciendo, estamos para ayudar. Dios bendiga a nuestros médicos en el mundo y en especial a nuestro país. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Y dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Cuándo? Inmediatamente. Es ya el tiempo. Es el momento en el nombre de Jesús. Y dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y termina diciendo, si quiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Dios quiere una vez más bendecirnos y levantarnos. Dios ha puesto a la iglesia para que anuncie el pecado, para que denuncie el pecado y para que la gente venga a Cristo. Pero cuando ella misma peca como iglesia, Dios le dice, arrepiéntete. Ya que el pecado es el virus de la muerte y por ello todos estamos de alguna manera expuestos a ser infectados. La iglesia en Cristo, hay tanta palabra que hemos dado de ánimo y de confianza y que vamos a estar bien y vamos a estar bien y vamos a estar bien. Pero ¿qué tal si caemos en el exceso y tenemos un corazón que está sucio y que necesita una limpieza del Señor? En el nombre de Cristo Jesús. Este virus trajo la pandemia y estará aquí hasta que sea el fin del mundo. Me refiero al virus del pecado. No este virus, aunque también si Dios quiere, ¿qué podemos hacer? Pero gracias a Dios que no va a ser el fin del mundo,
porque para eso habríamos de otras profecías y no va a ser el fin del mundo. Si la iglesia peca, deja de denunciar el pecado. Me acuerdo hace algunos años que en un librito pequeñito, delgadito, que era de intercesión, usaron esta frase de palabra que decía: el que peca deja de orar y el que ora deja de pecar. Hoy puedo decir también de esto: el que se pone a predicar el evangelio no tiene tiempo de pecar. Y el que deja de predicar el evangelio tiene tiempo de pecar, porque tiene tiempo de andar metido en lo que no debe de meterse. Es el tiempo de Dios. Yo te invito a que hagamos una oración en este momento, en el nombre de Jesús. Tú que no conoces el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que seas redimido y tengas una nueva vida en Cristo, repite esta oración. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo quiero ser parte de esa iglesia con promesa. Perdóname de mis pecados, perdóname de mi maldad. Hoy quiero que seas Señor de mi vida, te recibo en mi corazón y quiero que seas Señor de mi familia y de mi casa. En el nombre de Jesús, amén. Aquellos que se han alejado del camino de Dios, vuélvanse arrepentidos. Vuélvanse arrepentidos. Dios nos ama. Podemos detener esto. Ustedes que se han alejado, de verdad saben cómo clamar, cómo orar, cómo hacer guerra espiritual. Es el tiempo de que se levanten como hijos de Dios y se manifiesten a la creación que está gimiendo en desesperación y que no saben cómo solucionar esto. La iglesia lo sabemos: ayuno, oración, guerra espiritual, ministración, etcétera. Y a ti, iglesia activa, ten paciencia. Aquí varias veces lo demanda el Señor y le dice que tenga paciencia, esto va a pasar. Nosotros estamos siendo de alguna manera como iglesia activa los que estamos promoviendo que seamos restaurados. Así que en el nombre de Jesús yo te invito a que vengas y vengamos todos quebrantados a buscar al Señor y a servirle. Te recomiendo que nos sigas y que estés viendo nuestras enseñanzas en los otros videos, como unidad a la fuerza por voluntad de Dios. Te invito. Esto es TV Jiret, Jesús TV, para amarte, salvarte y restaurarte. En el nombre de Jesús, gracias Padre por todo. Te amamos y nos levantamos todos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Damos gracias a Dios por la palabra que recibimos. Vemos que cada vez es un poco más fuerte, pero necesaria. Y yo creo que el mensaje principal de esta prédica es que nos arrepintamos, que realmente entremos en esa meditación acerca de nuestra vida, le pidamos perdón a Dios por nuestros errores y decidamos ir mejorando, seguir buscándole y seguir en su camino, que es lo más importante. Y le damos las gracias al pastor por la palabra que ha compartido con nosotros. Esperamos que las próximas palabras que él comparte sigan siendo igual de esta manera, que vayan con fuerza. Iglesia, no olvides seguir activa, no olvides seguir orando, seguir evangelizando. Si tienes familiares que no conocen de Dios, sígueles predicando, sigue hablando del amor de Dios hacia ellos. Y pues Dios les bendiga y gracias por acompañarnos en un video más. No olviden suscribirse, compartir el video, darle like y unirse a nuestras redes sociales. Y esto fue TV Jiret. Adiós, Lucero. Bye.